Es nuestra cuarta clase, así que atentos a la lista, por favor. Brigitte Adi, Brigitte Adi de la Cruz Poma. No está. No está Brigitte. Eh, Roger Luna. No está Roger. Cristian Alberto Villalta Presente, Campos. presente, pastor. Presente, pastor. Ya, buenas noches. Astrid Abigail Vega Silva. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Fon Silva Gabriela Zulín. Presente, pastor, buenas noches. Ya. Hermana Zulín, no puede prender su cámara, ¿no? Sí, pastor, en un ratito la prendo. No, porque Ya, no la veo nunca en la clase. O sea, le veo su nombre, pero no veo ya, su pastor, imagen. voy a prenderla en un ratito. Marta Maldonado Quispe. Pastor, buenas noches, presente. Ya, muy bien. Ana María Carrión. Ana María Carrión no está. Ya se estará conectando. Vamos a esperar un poco. Dana Alexandra Poma Lobatón. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Dana. Voy a prender su cámara, Dana, si es posible. Daniel Antonio Romero Córdoba. Presente, pastor. Ya, muy bien. Rosa Iraida Medina Gutiérrez. Buenas noches, presente pastor. Bienvenida. Blanca Olga Agui Dávila. Presente, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Fiorella Lice de la Cruz Poma. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Schelling Iturrizaga Isla. ¿Dónde está? Kelly Iles Advíncula Cruz. Buenas noches, pastor presente. Ya. ¿Dónde está Advíncula, no? ¿Dónde está? Advíncula. Presente. Por aquí Kelly. presente. Sí. Ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. Ya. Gustavo Alexander Saldarriaga. ¿Dónde está? Héctor Guillermo Castillo. Héctor tampoco está. Eli Aquiles Medina Garay. Eli. Eli. Sí, sí, pastor. Eli. Presente. Sí, sí. Ajá. Alexander Romero. Alexander Romero. WhatsApp dijo que está camino a Pucallpa, dijo. Ya. Está llegando a su tierra. A Pucallpa. Pucallpiño. Muy bien, hermanos. Sigamos perseverando. Hay algunos que no han llegado. ¿Quién ha llegado mientras estaba llevando la lectura de la lista? Pastor, buenas noches. ¿Quién es? Hermana Ana, ¿no? Sí, sí, pastor, Ana Carrión. Ya. Ana, bienvenida, ya estás en la lista. Disculpe la demora. Bueno, en algunos casos, y bueno, otros no van a poder llegar seguro. Bueno, igual tenemos que empezar. Eh, Les dejé una lectura para que podamos compartir ahora sobre el canon del Nuevo Testamento. eh, en base a lo que el autor Harrison escribe, ¿no? Él escribe sobre este tema y vamos a ver a qué se refiere
esta lectura, yo voy a preguntar a cualquiera, ¿no?, de los que están en la sala para que nos dé un poco la información de lo que ha podido leer, nos explique algo conforme los temas que se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces yo voy a llamar a cualquiera, ¿no? De repente, eh, alguna parte de la lectura, algo que nos comente de la lectura que ha podido hacer. A ver, empezamos con las damas que siempre son bastante entusiastas, las damas. A ver, hermana Ana, usted que se conectó al final, coméntenos algo de la lectura de Harrison, algo que ha quedado, alguna parte de lo que recuerda o lo que ha tomado nota, ¿no?, sobre el canon, la era posapostólica. De repente también puede tomar el tema del mismo canon, ¿no?, la historia un poco, cómo se fue dando esto, ¿no? A ver, hermana Ana, usted díganos. Harrison. Aló, ¿Leyó? ¿Leyó o no leyó? sí, pastor. Ya, a ver, coméntenos algo. Sí, bien. Yo he leído las primeras, Páginas. páginas del libro que nos envió, porque no me Ya, alcanzó a leerlo todo. Entonces, sí. la primera parte he observado que el autor, Ever Harrison, considera a tres testigos Ujú. para que pueda considerar sus testimonios para este canon, para el canon Ya, que era el testimonio de Ireneo, de Clemente, de Alejandría y de Tertuliano. ya, Entonces, por ejemplo, en Ireneo he observado y he leído que él considera y cita los cuatro evangelios y los defiende para que puedan ser considerados en el canon. ya, muy bien. En Clemente de Alejandría también él incluye ya otros libros como Hechos, Hebreos, Primera de Pedro, Ujú. eh, que también lo defiende para que puedan ser considerados en el canon. Y hace Claro, algunas citas bíblicas referente a lo que menciona cada uno de ellos y pueda tener consideración. Y rechaza también algunas, por ejemplo, eh, el último libro que se llama Apocalipsis de Pedro, no lo considera dentro del canon o no lo tienen en cuenta. ¿Quién, Eh, quién no lo, quién no lo tiene en cuenta? eh, si no me equivoco, es Tertuliano, Ya, muy bien. no considera eh, el Al Apocalipsis Apocalipsis de de Pedro. Pedro. Sí. Bueno, pastor, Ya, está bien, todo hermana es Ana. aporte. Gracias. Muy bien. Sobre los tres testigos, ¿no? Tres testigos, Sí, testimonios, más que testigos, testimonios de lo que aportaron ah, para el trabajo de la canonización de los libros, ¿no? sí. Ireneo, Tertuliano, ¿y cuál es el otro? Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, ¿no? Ya. Estos son Sí, tempranos, ¿ah? Son testimonios tempranos, no son muy lejanos al tiempo apostólico. Son, digamos, los primeros siglos están ahí. Bien, hermana Ana, le agradezco. Esfuércese en leer un poco más, ¿no?, completo. Si no lo ha podido leer, termine de leerlo, ¿ya? sí, El pastor. bien va a ser para usted, el bien va a ser para usted. Algo que quería mencionarles en cuanto al estudio que estamos haciendo, ¿no?, es que el estudio siempre repercute de beneficio para ustedes, ¿no? Más que para otra persona, es para ustedes. Y ya cuando uno estudia en seminario, ¿no?, ya se requiere un poco más de profundización, ¿no? Hay que profundizar un poco más el asunto, ¿no? Ya se espera de que el estudiante pueda conocer
más allá de lo general, ¿no? Que pueda ir un poco más al fondo del asunto, tener más información, conocer más datos, ¿no? Sobre el tema que se está tocando, ¿no? Es un seminarista, quiere decir que se está dedicando al estudio un poco más formal, académico, del texto bíblico y de la teología, ¿no? Entonces, si no ha podido leer, hermana Ana, no lo haga solo para participar, ¿no? Del tema, sino para que usted conozca más, ¿no? Y si puede leer más, mucho mejor, pues, ¿no? Esa es la idea, que ustedes se estimulen a sí mismos y sean buenos estudiantes con más capacidad de información, ¿no? Bien, gracias, hermana Ana. Vamos a ver a un varón. Hoy día hay casi bastantes damas. Las damas están estudiando bastante, ¿ah? Felicitaciones. Hay mucho interés de las damas en estudiar. A ver, hermano Elí Miranda, Medina, Medina. Coméntenos algo, hermano, de la lectura. Bueno, me escuchan, pastor, a mí Sí. lo que se me quedó grabado, o sea, lo que más me resaltó fue que en el Concilio de Nicea hay una persona que se volvió muy famosa, ¿no? Que es Atanasio, porque Atanasio contra el mundo, que defendió siempre la posición de que Jesús es la misma sustancia que Dios. Ajá. Ya, él es considerado como que tiene el que da el primer testimonio de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya. Eso fue lo que Atanasio. más se me quedó grabado, ¿no? Que es el primer testimonio. Claro, Atanasio fue el que dio la lista, ¿no? Completa de los 27 libros. Primero que mencionó los 27 libros. Y fue un personaje que destacó bastante en todo el tiempo de controversias sobre la divinidad de Cristo, ¿no? El tiempo de la confrontación arriana, que estuvimos conversando un poco la clase pasada. Y él es el que expuso categóricamente que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, ¿no? No es inferior al Padre. Y también él aportó los 27 libros, ¿no? La lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Muy bien, Eli. Eh, a ver, otra dama que está con ganas de participar, que me está con los ojos nomás, me está diciendo, pastor, yo quiero participar. Astrid, y Hola, yo ya pastor. conozco la mirada de Astrid, me dice, llama a mí, pastor, dígame. Ya, 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 pastor. sí, Bueno, voy a mencionar acerca de la era posapostólica ya, muy en el bien. desarrollo del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Si ¿Mm? bien la era posapostólica ese comprende el periodo cuando la muerte de los apóstoles, ¿no? Ujú. Aproximadamente esto del siglo I hasta inicios del siglo, bueno, mediados del siglo II. Dice que este periodo era muy importante porque estudiaban lo que era, bueno, para el estudio del canon, ¿no? Porque Ajá. muestra cómo la iglesia comenzó a reconocer y utilizar los escritos apostólicos. También durante esos años no tenían una lista oficial acerca de cuántos libros eran. Si bien es cierto, son 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, los escritos de los padres apostólicos demostraban que la iglesia ya los conocían o utilizaban o ya valoraban estos libros, ¿no? Dentro de lo que es los padres de apostólicos está lo que es Clemente de Roma. Si bien es cierto, es en el año 95 antes de Cristo. ¿Qué Ujú. menciona el autor de Clemente? Menciona que él escribió una carta acerca de la iglesia de Corintio, alrededor del año 95 por ahí. Mencionaba, bueno, en la escritura, en la cita, mencionaba acerca de la escritura del Nuevo Testamento, que era Ya, inspirada por el Espíritu Santo, no por Dios. ajá. También mostraba cómo conocer la primera carta del Corintio, ¿no? Y otras enseñanzas. Ujú. También Clemente utilizaba las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, ¿no? Como fuente Ya, de autoridad. Otro padre apostólico era Ignacio de Antioquía, ¿no? Quien, si bien es cierto, demostraba en sus cartas un amplio conocimiento de las enseñanzas de Jesús, pero también variaba mucho lo que era la carta de Pablo.
Ujú, Em, También tenemos a Policarpo de Esmirna, ya ujú. él Sí, también, sí. ¿no? Policarpo. Esmirna, ¿verdad? Sí, Ya Policarpo está él, bien. utilizaba mucho lo que era, bueno, demostraba mucho lo que era la iglesia y utilizaba ampliamente los escritos de la Ujú. edificación espiritual, si no me equivoco. También está lo que es Papias de Hierápolis. No Sí, sé si está bien, Papías, ya. Papías. Ajá, Papías ya. de Irápolis, está bien. Sí. Él en sí, el autor refería mucho lo que mencionaba por nombre a Mateo y a Marcos. O sea, prácticamente su obra mostraba lo que era el Evangelio escritos considerados por la vida de ellos, si no me equivoco. También Ya. tenemos lo que es Justino Martín, ¿no? Martí, sí. Mártir, Justino Martí, sí. ya. Él Está bien. refería sobre el uso de los evangelios, acerca de la adoración cristiana. Ujú, ujú, Tenemos lo que es Tarcio y su compañero, Diaterzarón, ujú. ya, Está bien. que habla también de los cuatro evangelios en una sola Ajá. narración. Él mencionaba ello, ¿no? Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, que demostraban que estos evangelios eran reconocidos como relatos de lo que era la vida de Cristo, pues, ¿no? De Jesús. Ajá, ajá. Y bueno, solamente eso puedo agregar. Ya, está bien, perfecto. Yo quiero hacerles una pregunta antes de seguir con la lectura. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que usted aprenda esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que usted aprenda estos testimonios de tantas personas que estuvieron en la era post-apostólica, ¿no? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Qué, qué beneficio a ver, ¿por qué es importante saber esto? ¿Qué finalidad tiene, no? A ver, ¿quién me podría contestar? Es una pregunta para reflexionar un poco. ¿Por qué leen esto? ¿Por qué les mando leer, pues, no? ¿Para qué? ¿Para qué necesitan saber esto ustedes? Bueno, pastor, ¿puedo responder? Sí, sí, adelante, adelante, con toda confianza. Yo considero que es importante porque debemos conocer acerca también de la historia y la formación de cómo ha sido la palabra del Señor, ¿no? Si bien es cierto, hubo intervención humana, pero todo fue debido a la voluntad del Señor, la verdad. O sea, hay procesos en los cuales se siguieron correctamente. Hablan acerca de los tiempos, o sea, los criterios, de los universal, de los apóstoles, y todo realmente saber el conocimiento y cómo también ayuda a que nosotros también podamos también defender nuestra fe, porque debemos también aprender acerca de la palabra y cómo fue formada, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Muchas gracias, Fiorella. Claro, ustedes tienen que conocer pues la Biblia primeramente, ¿no? Primeramente tienen que leer la Biblia, conocer los evangelios, leer los cuatro evangelios, las cartas, el libro de Apocalipsis, Hechos también. Ese debe ser su lectura principal, ¿no? Conocer bien el contenido de eso, pero también es importante conocer lo que se dijo acerca de esos escritos por los primeros discípulos, los discípulos de los apóstoles. A esos les dije que se llaman los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia y la época patrística se llama todo lo que ustedes me están detallando de Papías, de Policarpo, de Ireneo, Clemente de Alejandría y todos esos personajes que están mencionando se les conoce como los padres de la iglesia, el tiempo de la patrística, donde ellos escribieron, ¿no? Escribieron cartas, documentos para las iglesias, para seguir orientando, seguir instruyendo, dirigiendo a la iglesia, ¿no? Animando a la iglesia también. Y dentro de esos escritos, ¿no? Ellos citan los diferentes libros del Nuevo Testamento. Entonces, su testimonio de ellos en sus escritos son de mucha importancia para dar la veracidad
y la autenticidad a los libros del Nuevo Testamento. Si no hubieran estos testimonios tan tempranos, entonces habría un vacío, ¿no? Un vacío entre los escritores apostólicos y la iglesia en los siguientes siglos, ¿no? Entonces la época patrística es muy importante conocer. Por eso es que estudiamos a la patrística, estudiamos a los padres de la iglesia también, pues, ¿no? No solamente estudiamos la literatura bíblica como tal, sino también lo que acompañó en los primeros tiempos a esa literatura, ¿no? Y este es el tema que les he dejado, ¿no? El tema de los testimonios de la patrística sobre el Nuevo Testamento. Esa es la importancia, ¿no? Entonces, algunos consideran que no se debe estudiar los padres de la iglesia, ¿para qué vamos a estudiar? Solo vamos a estudiar la Biblia, ¿no? Un poco ligera su apreciación, ¿no? Tienen que tener un poco también de criterio, ¿no? Se estudia con un motivo específico, pues, ¿no? Bien, gracias. A ver, vamos a preguntar ahora sobre los libros que estaban en duda. Adelante, ¿quién está participando? Blanca, pastor, solamente quería precisar en cuanto a a la pregunta que usted nos hizo, Sí, sí, ¿por qué adelante. estudiar, no? Todo esto, o sea, todo el curso, lo que es introducción, Ujú. lo que es la iglesia al Nuevo Testamento, precisamente para conocer, ¿no? Porque nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, Ajá. y cuando nosotros entonces, nos introducimos a la escritura de una u otra manera, vamos a presentar, como dice Pablo, defensa del Evangelio, ¿no? Entonces, y con una base bíblica sólida, porque hay Ya. tantos errores ahora que se están prestando, pastor, y Ya. lo que en conclusión para obtener la claridad de las escrituras, conocer a los padres de la iglesia, el contexto donde se desarrolló, ¿no? Como usted lo ha señalado el Nuevo Testamento, y poder evitar las interpretaciones erróneas de los pasajes bíblicos que aún a la fecha todavía persisten esos errores, pero desde ya ellos, los apóstoles, ellos dieron su vida en toda la época, ¿no? Que se enfrentaron en la época, como se dice, patrística. Y bueno, Así la es. inspiración y la devoción en el sentido, ¿no? El sacrificio como Policarpio, y cuando vemos un poquito más su historia y también conocer la historia, el contexto de los romanos, ¿no? O sea, desde Ah, ya ahí el fin justificaba los medios, quien se hacía cristiano era enemigo de Roma, ¿no? Entonces, ah, ver la perseverancia de los que nos antecedieron. Solamente ya. eso quería acotar, pastor. Muy bien, gracias, hermana Blanca. A ver, vamos a conversar un poco Pastor, sobre los... Adelante, un adelante, poquito de sí. comentario también. ¿Quién está hablando? Y Marta, pastor. Marta, hermana Marta, adelante. Bueno, he encontrado bastantes palabras que no son tan conocidos, ¿no? Pero realmente como aportaba su comentario la hermana Blanca y mis demás compañeros, es conocer a más profundo, Ujú, ¿no? Sobre cómo, cómo es lo que se ha ido realizando aún la forma, ¿no? ¿Quién es el que puso los primeros libros? ¿Cómo va a ir para el orden, ¿no? ujú. Del Nuevo Testamento, ¿no? Y realmente Claro. el canon, o sea, la palabra canon, Ujú, me llamó la atención bastante, ¿no? Y que como es algo, este, que nosotros tenemos, es un parámetro, como una regla, dice una norma, ¿no? Entonces, ujú, partiendo de ello, empecé a ver qué es realmente lo que dice el autor, ¿no? Sobre este escrito que nos ha dejado, ¿no? Para poder leer, bastante importante realmente, este, cómo los escritos apostólicos de la iglesia, su fidelidad, la doctrina y su aceptación general entre los cristianos. Y ujú, también la orden que ha ido poniéndose, o sea, la secuencia de los libros, de los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego los ujú. Hechos, epístolas de Pablo,
Ujú. epístolas generales y los el Apócrifos. Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, ya. Apocalipsis, ¿no? Entonces, y también los reformadores que vienen, Ujú, habla un poco del Martín Lutero y Juan Calvino, ¿no? Y ujú. afirman ellos que la autoridad del canon previene de la inspiración divina y del reconocimiento de la iglesia, no, o sea, ellos no es de su propia creación por ella, ¿no? Sino es por lo divino. Claro, claro. Por ahí va. Y hermana Marta, muchas gracias. Eh, a ver, Cristian, coméntanos un poco sobre los libros que estuvieron en duda. Recuerdan que no todos los libros se fueron aceptando de inmediato, ¿no? Algunos libros demoraron un poco más en ser aceptados como parte del Nuevo Testamento, ¿no? El último en aceptarse fue el Apocalipsis, y las cartas de Juan también, ¿no? Incluso se creía de que Juan, el apóstol Juan, no escribió el Apocalipsis, ¿no? Se creía, ¿no? Pero luego llegaron al consenso de que sí era el mismo apóstol del Evangelio y de las cartas el que había escrito el Apocalipsis. A ver, Cristian, coméntanos un poco sobre los libros en disputa. Sí, pastor, justo es el que estaba estudiando también. Ya. Sí, pastor, y bueno, como bien mencionó, como parte de un contexto la hermana Marta, sí tiene razón, pero ahora en basándose a libros en disputa, claro, viene por una omisión, si mal no me equivoco, como lo leí, viene una omisión de testimonio donde patrístico se menciona, ¿no? Sí, acá también lo pongo, patrístico, Testimonio de los bueno, padres. Ajá, de los padres, exactamente. Ah, en algunas partes de todos sus testimonios, o debido a que eran nombrados a Ujú. a un cierto grado de vacilación. ¿Qué quiere decir vacilación? No eran muy creídos, no eran muy conformes a lo que decían, también lo hacían por cumplir, como se podría decir en este contexto. Ahora también, en los primeros siglos siempre lo mencionaban en los libros como los Hebreos, Santiago, Ujú, Segunda de ujú. Pedro, Segunda y Tercera de Juan, junto a Judas, y por último, para que lo culminen con el Apocalipsis, englosando si mal no me equivoco, con Hebreos 12, donde cuestionaba el Occidente debido a la inseguridad de respeto a la paternidad apostólica. Y sí, pastor, eso también hay caso, en otro caso más abajo creo que lo menciona, en el caso de Santiago, ¿no? Que puede haber, dicen que pudo haber operado, no sé cómo lo mencionaba eso, operado o resuelto aquella situación, porque en su identidad del Santiago había una cuestión. El problema era que el significado de los 12 tribus de la disposición, que viene a ser desde el Antiguo Testamento, lo tenían ese problema. Y también había cierta escasez de una enseñanza no me acuerdo muy bien el nombre, marcadente, algo así menciona el libro, pero de que también había otro punto de una vista doctrinal, o sea, las dudas con respecto a ese libro de la carta de Pedro, perdón, habían surgido debido a muchas controversias en el vocabulario. También, pastor, no podemos decir nosotros que era digamos, un error. También había unas inclusión, algo así, con respecto a la carta de Juan, ¿no? En su segunda y tercera carta, que venía a ser lo más importante y respectivos respecto a la posición apostólica de cada escritor que ellos tenían, ¿no? Para que perteneciera el querer distanciarse de los apóstoles. Y el Apocalipsis tuvo más que nada una sólida posición en el canon. ¿En qué forma? Durante el periodo del patrístico, como creo que una de las hermanas lo mencionó, que colidiaba con ello, y aquella omisión por parte de los escritores también del Oriente, era ¿cómo le digo? Era por parte del Nuevo Testimonio, era una asignada a la crítica del domicilio de Alejandría, ahí te hace la palabra, de domicilio se dice, ¿no, pastor? Domicilio, no me acuerdo muy bien el nombre, domicilio de Alejandría, No, ahí tenían una crítica en ello. Y por eso se apoyó en las grandes diferencias entre el Apocalipsis y el cuarto evangelio ¿el cuarto o no? El cuarto evangelio para llevar el concilio, que viene a ser Juan, por otro lado, que viene a ser por Juan.
Y sí, pastor, bueno, le sigo diciendo más sobre el testimonio, creo que también hay de las versiones, o hay no. Hay más todavía que podrían decir Ya, eso, pero no quiero desplayar. ya. Sí, a ver, para todos, ¿ya? Cuando hagan su apreciación de la lectura, por favor, escríbanlo en una ficha, en un papel, en un cuaderno, para que lo puedan tener con precisión, ¿ya? Y lo puedan leer. Si es necesario, lo pueden leer, no hay problema, ¿no? Pero con la precisión correcta de las fechas o personajes o situaciones, ¿ya? Para que quede claro, ¿no? No sea muy sutil. Entonces, ya, gracias, Cristian. Eh, los libros en disputa tenían esa característica, ¿no? Recuerden que la iglesia no solamente estaba ubicada en una zona geográfica, recuerden eso, ¿ya? La iglesia no solo estaba en una zona geográfica, estaba casi en todo el territorio romano, ¿no? Oriente y occidente. Ya la iglesia se había extendido. Recuerdan también que, ¿cómo se llama? Ya Constantino había traído la paz a la iglesia, entonces había un poco de libertad de culto y las iglesias estaban en diferentes localidades del imperio, ¿no? Entonces, la comunicación entre las iglesias no era tan rápida como la que tenemos ahora, ¿no? O sea, conversar sobre algún escrito en la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente no era tan sencillo, ¿no? O sea, conversar sobre ese asunto demandaba tiempo, de poder viajar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por eso es que el proceso de la canonización de los libros no fue rápida, tomó su tiempo, ¿no? Por la situación, la distancia, la comunicación que había también, ¿no? Los medios de comunicación, incluso los instrumentos para conservar los escritos y todo eso que hoy día vamos a ver. Todo eso hizo que se fuera lento el proceso, ¿no? Lógicamente que detrás de eso estaba la guía, ¿no? El cuidado del Espíritu Santo sobre su iglesia, ¿no? Y sobre la palabra que Dios iba a revelarnos. Entonces hubieron sí libros en disputa, ¿ah? No crean que todo fue amén, 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 ¿no? Sino hubieron libros que se tuvieron que revisar, ¿no? Investigar un poco más. Algunos como que no lo aceptaban, otros sí, ¿no? Todo ese tiempo llevó esta discusión. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿ya? Siempre aterrizando a lo que estamos leyendo, estudiando, ¿no? Si usted va al Evangelio de Mateo, a ver, abra su Biblia, usted que siempre tiene la Biblia en la mano, la lleva a todo lugar, abra la Biblia física, no por el celular ni por la compu, su Biblia física. Vaya al Evangelio de Mateo y dígame cuál es el título de este Evangelio. ¿Cómo está titulado el libro, el Evangelio, el documento? El Santo Evangelio según San Mateo. Ya. Les hago una pregunta. ¿Quién es el autor del Santo Evangelio según San Mateo? ¿Quién es el autor? Mateo. Mateo. ¿Dónde dice que él es el autor? No lo dicen, pero le atribuyen. ¿Quién le atribuye Fiorella? Bueno, según la historia relacionado a, supongo que durante los concilios, las atribuciones, las cartas que mandó. Claro, si ustedes leen los evangelios, ningún evangelio dice yo, Mateo, apóstol del Señor, escribí lo que el Señor hizo, ¿no? No está, ¿no?
a excepción de Lucas, ¿no? Que se da un poco más de información, pero Mateo, Marcos, Juan, no dicen ellos, yo, Juan, apóstol del Señor, escribí, ¿no? El Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza y la seguridad de que este Evangelio fue escrito por Mateo, si en el mismo documento no está su autoría, no figura el nombre de él como autor? ¿Qué Por los, evidencias hay de que Mateo fue? Tal vez la forma si bien es de, cierto, Sí, adelante. tal vez por la forma en que se escribe, o sea, como él era, ¿no? Ya, Podría ser, que por ejemplo prestaba mucha atención a los números, a las cantidades, describía ya, detalladamente los impuestos, no sé, ya. tal vez por ahí se guiaron. Por ahí podría ayudar un poquito, ¿ya? Pero algo más, algo más. ¿Qué más? A ver, ¿qué idea tienen? ¿Alguien más quiere participar sobre la autoría de Mateo? ¿Por qué se puede estar seguros de que Mateo escribió este evangelio? pastor, sería por los testimonios de los padres. Si bien es cierto, tenemos que saber de que ellos, o sea, no conocieron directamente a Mateo, Juan, ni, pero sí hubo un discípulo anterior. Por ejemplo, eh, Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan. Entonces, Ajá. él también fue, Irene de León Y, fue sí, discípulo de Policarpo. Entonces, ajá. obviamente que las enseñanzas quedaban, ¿no? Es así, o sea, la historia de lo que es los padres de la iglesia. Entonces, por esa misma razón, o sea, la Biblia no firma Mateo, pero los antecedentes y todo, y la historia y todo eso da atributo de ello. Claro, pues para eso le estoy haciendo leer. Ajá. Para que ustedes se den cuenta de que la Biblia, el Nuevo Testamento, los autores que se menciona ahí son los autores verídicos que escribieron. ¿Por qué, pastor, ellos escribieron? Porque hay testimonios de personas que estuvieron muy cercanos a ellos que dan fe de que ellos escribieron, que Y Mateo pastor, escribió el Evangelio. Sí, adelante. y algo muy interesante de la lectura es que, si bien es cierto, como que tenía mucho valor los testimonios que ellos daban acerca Ujú. de lo que había ocurrido anteriormente, ¿no? Entonces decía que era un poco más Claro. confiable lo que ellos decían. Ajá. Y Ahora, claro, era, ustedes ujú. Sí, Sí, pastor, ustedes han continúa. hecho, sí, ustedes han hecho alguna vez un trabajo de investigación, quizás en la escuela, en la secundaria, en el instituto o en la universidad, ¿no? ¿En algún centro de estudios han hecho un trabajo de investigación alguna vez? Un montón. Sí, Sí, muy bien, regularmente. ya, perfecto. Entonces, una característica de un estudio de investigación para que esa información que tú vas a dar sea veraz, creíble, auténtica, es que las fuentes que vas a usar sean de primera mano, o sea, que las fuentes sean lo más cercano a la verdad, ¿no? Para que tenga mayor peso de autenticidad tu información y lo que vas a querer demostrar. Entonces, de igual manera, para demostrar que la Biblia, los documentos de la Biblia fueron escritos por las personas que dice que escribieron, entonces tenemos que ir a las fuentes más tempranas, más originales, más directas, ¿no? ¿Y quiénes son esas fuentes más tempranas? Los padres de la iglesia, los testimonios de los padres de la iglesia, la patrística. Policarpo, Ireneos, Clemente, Orígenes, ¿no? Y Tertuliano, todos los que ya hemos mencionado, y que mencionan de que el Evangelio de Mateo exactamente fue escrito por Mateo y se circulaba en las iglesias con ese título. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el valor de la patrística para el estudio del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, hay que considerarlo. Pastor, Sí, Blanca, adelante. pastor, como así, a los hijos del trueno, ¿no? O sea, le fueron cambiados su nombre y Mateo era el apóstol Leví, ¿no? Entonces,
Y de eso dan, como se llama, este testimonio, como dicen los escritores, y de ellos también hace mención Flavio José. Entonces, si todos los padres de la iglesia dan testimonio que Mateo, ¿no? Ahora conocido con el nombre de Mateo, el apóstol Mateo, Ujú. era el discípulo Leví. Así es, sí, muy bien. Cristian está levantando la mano. No lo había visto a Cristian. Sí, Está... Sí, sí, pastor. adelante. Yo tengo entendido que también para poder entender un libro tenemos que también entender el propósito, de dónde, el propósito y su esencia, de qué contiene o qué va a llevarse a cabo el libro, ¿no? Y hasta donde yo tengo Ujú. entendido el libro de del libro de Mateo, bueno, sabemos que está escrito escrito a los judíos como tal, pero también citan una parte de los antiguos, ¿no? Como referencia, como quien llegar a contexto de todo el antiguo, pero más que nada se entiende que Mateo también como era judío, debemos que entender eso. Mateo como judío, no más allá de ser apóstol, él era primeramente judío. Y Jesús, y también escribió para los judíos. O sea, entre un mismo judío como Mateo, judío, escribiendo para los demás judíos. ¿Qué podemos entender eso? Que también van a dudaran a lo Jesús como el Mesías. Y eso también a mí me da a entender, pastor, que nosotros no podemos entender al libro, a los evangelios, especialmente de Mateo, por un escrito nomás fuera de lo contexto, en este caso de Jesús, como que se menciona más directamente a lo que Jesús menciona, ¿no? Y como usted dice, las fuentes ayuda bastante. Y sí, creo que la vez anterior con el pastor Marco Antonio mencionó que hay bastantes fuentes, ¿no? Que ha hablado uno del Papías, de ese nombre, del libro, ahí también justo en la lectura lo menciona, una parte del escrito de los Mateos. Papías y no me acuerdo el nombre, ese nombre es mucho. Él siempre lo menciona como una fuente en que lo cita sobre Eusebio, perdón, en su historia, ¿no? Eclesiástica. Él lo Claro. menciona una cita Eusebio, bastante. Sí, sí. ajá, Eusebio Eu- lo eh, menciona diciendo que Mateo ordenó a los oráculos, perdón, del Señor en Oráculo del lengua Señor le hebrea. llaman. Sí. Ajá, ajá, oráculos del Señor en la lengua hebrea, ¿no? Ese es uno de Ah, de las fuentes que utiliza el autor, ¿no? Y hay muchos, como Irineo también, si mal no me equivoco. Irineo, hay otros más fuentes que sí. se puede tocar en eso. Claro, Eusebio es el historiador del siglo III, más o menos, ¿no? El que Sí, tres, escribe tres. Historia Eclesiástica, que Historia ya es. le dejé para Ujú. que lean también. Y él menciona en su historia, ¿no? Cita lo que dijo los Eusebio. padres. Oh, Él padre, cita perdón, a sí. los padres para dar fe del Evangelio de Mateo, Eh, ¿no? Sí. Y da Es- algunas evidencias más sobre el Evangelio. ujú. Eh, Alguien está levantando la mano. Daniel, Daniel está levantando la mano. Sí, pastor. ¿Se escucha? Sí. Hola, pastor. ¿Se escucha? Yo te escucho, me pasó, se congeló, creo. Sí, pues se acaba de congelar justo. Con Para los... Daniel. Ah, Sí, don pastor. Buenas sí, noches. Hello. adelante. La intervención más que todo era por el tema de por qué nos hace estudiar el curso, ¿no? Aparte de lo que ha dicho también, de Ujú, que para aprender acerca de estos libros del Nuevo Testamento y cómo se formó el canon, también creo que es para crecer nuestra fe. ¿Por qué lo ujú. digo? Porque a veces esas historias nos hacen a nosotros, si bien entramos sabiendo que es palabra de Dios, el fundamento y la raíz también es muy importante. Y también la defensa de la fe. Y lo digo porque a mí me ayudó mucho el canon de Muratori, por ejemplo. Claro, Siempre, siempre sale que la Iglesia Católica es la que es la Biblia de la Iglesia Católica, pero el canon de Muratori, por ejemplo, algo que yo no sabía, nos ayuda a saber que ya habían los 27 libros aproximadamente ellos, mucho antes del siglo II. Entonces, también quería intervenir en esto, ¿no? Que no solamente es para saber si fue o no quién fue quien escribió, sino también para crecer nuestra fe y también para la defensa de la palabra, ¿no? ya, gracias Daniel. Sí, justamente, ¿no? Justamente como parte de la apología, ¿no? Ustedes también hacen un trabajo apologético, ¿no? En algún momento defienden la fe cristiana, de alguna manera con algunas personas que quizás no creen o no aceptan la fe cristiana. Entonces, ¿ustedes cómo defienden su fe? Con los documentos que tenemos. ¿No? Y los documentos que tenemos son los escritos bíblicos. Si hablamos de la obra de Cristo,
usted la sustenta con los evangelios, ¿no? Los cuatro evangelios, que son documentos que hemos recibido como herencia de la iglesia, ¿no? A través de los años y que se ha afirmado como palabra de Dios, ¿no? Canónica, inspirada, ¿no? Revelada por Dios. Entonces, con esos documentos defendemos nuestra fe. No, no la defendamos con nuestro criterio ni nuestras ideas, ¿no? Sino defendemos con lo que ya está escrito, canonizado, ¿no? Y lo aceptamos como verdad, como autoridad, ¿no? Entonces sí es importante eso, ¿no? Ahora, otro detalle más que es importante sobre este punto, quiero insistir un poco más porque es un fundamento importante para su estudio, es que no solamente la patrística, ¿no? La patrística ayudó a la consolidación del canon, ¿no? La patrística fue un elemento importante, el testimonio de los primeros discípulos ayudó bastante en la formación, en la aceptación, en el reconocimiento de la palabra de Dios, sino también hubo otro elemento que influyó bastante y que son los concilios que se desarrollaron en diferentes momentos, ¿no? Que ya estuvimos revisándolos y que marcó de alguna manera el último concilio que se desarrolló, marcó el punto final, ¿no? El punto final y el cierre de este tiempo, de este trabajo, ¿no? De la aceptación y el reconocimiento, más que todo porque ya los escritos circulaban en la iglesia desde sus comienzos, ¿no? Fue la aceptación, la formalización, vamos a llamarlo así, de los escritos. Ahora, yo le hago una pregunta, a ver quién me responde, ¿ya? Si ha escrito y tiene buena memoria. ¿En qué concilio se cerró el tema del canon del Nuevo Testamento, donde se eh, definió que los 27 libros que ahora conocemos del Nuevo Testamento son canónicos, revelados e inspirados por Dios? ¿En qué De, Car- concilio? de El de Cartago. Cartago. Cartago, muy bien. ¿En cuál? ¿Primero, segundo o tercero? El tercer concilio, pastor, si no mal recuerdo, creo que fue en el Sí, año 396, creo. excelente, Dana. 97. Perdón. Tercer 309. concilio. Sí, tercer concilio de Cartago, año 396. O sea, quiere decir que hubieron tres concilios anteriores, pues, ¿no? El anterior a esos concilios fue el concilio de Nicea, ¿recuerdan? El primer concilio ecuménico. Entonces, todo ese trabajo también de reunirse, los obispos de diferentes iglesias, tratar los asuntos, ¿no? Hablar sobre el tema, ¿no? También aportó para que el canon se cerrara, ¿no? Y ya quedara delimitado con los 27 libros. Todos los concilios también es parte importante, ¿no? Del proceso canónico. Pastor. Sí, Sí, adelante, Dana. sí, perdón que le interrumpa. Lo que Diga. dijeron mis compañeros con respecto a la patrística y lo que usted también comentó es muy interesante y es muy bueno. El libro o el PDF lo garantiza que es así, ¿no? Pero algo que también yo he podido analizar con respecto a todo esto es que se logró certificar y confirmar por parte del concilio esto gracias también al reconocimiento de toda la iglesia, porque ya la iglesia era quien estudiaba estos libros. Entonces yo también creo que eso fue muy importante, ¿no? Eso Ya, muy quería. bien. Está bien, gracias. Ahora, definitivamente el canon se cierra en el concilio de Cartago, el tercer concilio de Cartago, y con eso ya se termina el tiempo de la revisión y todo eso, ¿no? Pero hubieron escritos que aún la iglesia, aparte de los escritos ya canónicos, los consideraba también como literatura, ¿no? Para la guía y la dirección de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, uno de estos escritos que acompañó en los primeros siglos fue la Didaché o la
La enseñanza de los 12 apóstoles, ¿no? Que es un escrito del siglo II aproximadamente, donde en este escrito, ¿no?, se detallan algunas instrucciones para la formación de los cristianos, como por ejemplo, se detallan algunas instrucciones previas al bautismo, ¿no? Se menciona en la Didache que el candidato, la persona, el discípulo que se va a bautizar, tiene que tener una preparación previa al bautismo, ¿no? Tiene que ayunar antes de bautizarse, tiene que haber una preparación espiritual antes del bautismo, ¿no? Entonces, este documento también es útil, ¿no? Porque nos ayuda a ver un poco la práctica de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que la iglesia hacía? Y que no necesariamente está dentro de las cartas paulinas, ni petrinas, ni juaninas, ¿no? Ni en las cartas universales, ¿no? Entonces, estos documentos nos ayudan a tener un poco más de comprensión de lo que la iglesia hacía en su primer momento, ¿no? También el tema de cómo se administraba el bautismo, ¿no? Eh, Dice que se usaba agua viva, o sea, agua que corría, ¿no?, agua de río, agua viva, y que si habían dificultades en el candidato o en el discípulo que quería bautizarse para poder entrar al agua viva, se le bautizaba, ¿no?, derramando en su cabeza 3 veces agua, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y si no había agua fría, se podía hacer con agua tibia. Entonces, hay diferentes instrucciones, ¿ah?, en este libro de la DH, este documento antiguo, ¿no?, que se usa para conocer un poco la historia de las primeras prácticas de la iglesia cristiana, ¿no? Claro, no es un libro canónico, o sea, no es autoritativo, pero sí nos da bastantes referencias importantes que no hay que desmerecer, ¿no? Hay que estudiar y hay que leer para ver un poco, entender el contexto de su tiempo. Ahora también hay otra confesión, ¿no?, que es parte de lo que ocurría en los primeros siglos también, que es el credo apostólico. El credo apostólico, que quizás usted lo conoce y que lo ha recitado quizás en alguna oportunidad. No sé si lo conoce el credo apostólico, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Y en Jesucristo su único Hijo, ¿no? Entonces, y así hace, ¿no? Lo conoce, claro, lo conoce porque es parte de nuestra confesión también presbiteriana, ¿no? Es un documento antiguo, la confesión apostólica, el credo apostólico, ¿no? Y lo consideramos también como parte instructiva apostólica, ¿no? Lógicamente no es canonizado, ¿no?, cristiana, ¿no? Entonces, no todo documento que está afuera del canon, ¿no?, no sirve. No, sí, hay muchos documentos que son útiles para poder entender un poco el proceso y el desarrollo de la iglesia, ¿no? Les estoy citando a dos, ¿no? Al credo apostólico y a la Didache, ¿no?, como referencia. Ahora, hubieron otros libros que circularon también, otros documentos que circularon, claro, ¿no? Claro que circularon otros falsos documentos, ¿no? Quisiera que me comenten, a ver, alguna dama que nos comente sobre la posición católica romana sobre el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la posición? Según lo que escribe Harrison, el autor, ¿no?, que ha leído usted, hay un espacio donde el autor menciona cuál es la posición católica romana sobre el canon del Nuevo Testamento. A ver, alguna dama que nos pueda ilustrar sobre este asunto, que no haya participado, lógicamente, ¿no? Está Zulin, está Rosa, está Advíncula, hermana Advíncula también. A ver, ¿quién de ustedes quisiera participar? O le llamo. A ver, Zulin, ayúdanos con esto. Sobre la posición católica romana. Pastor,
Sí, pastor, dice que la posición de la Sí, iglesia ¿quién católica, toma la palabra? Zulín. es que estoy un poco mal de la garganta. Ah, Dice ya, Zulín, ya, perdón. que la escritura fue Dígame, inspirada Zulín. por Dios, que la iglesia católica reconoce que la autoridad de la escritura, ¿no?, proviene de Dios y no de la iglesia, y que también la iglesia católica dice que eh, dice que tiene una autoridad divina, ¿no? Y para considerarla, dice que debe pertenecer a los, a los libros reconocer cuáles libros pertenecen al canon, interpretar también su significado, preservar la enseñanza auténtica de la fe. Dice también que sostiene la Iglesia Católica que la revelación divina se transmite por dos medios, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, ¿no? La Sagrada Tradición, que son enseñanzas transmitidas oralmente por los apóstoles. Y también la Ujú, Iglesia Católica no basa toda su autoridad únicamente en la Biblia. Ese es también uno de los problemas, creo yo, sino en la Biblia y en la tradición. ujú. Muy bien. Encontramos. Gracias, Zulín. Muy bien, gracias, Zulín. Ahora, fíjate, observa bien esto, ¿ya? Para que puedas conversar y quizás dialogar con personas que no tienen claro bien la autoridad de la Biblia, ¿no? Como reformados, nosotros, cristianos evangélicos, nosotros consideramos que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra inspirada por Dios y es la única regla de fe y conducta. O sea, ¿dónde basamos toda nuestra fe? Únicamente en lo que la palabra de Dios menciona. Sola escritura. Sola, muy bien, la sola escritura, el lema de la reforma, ¿no? Pastor, Entonces, sí, disculpe, Rosita, adelante. disculpe, yo no he intervenido porque estoy un poco mal de la voz. Sí, Eh, está bien, se escucha ronca. sí, estoy más de lo normal, soy ronquita, pero estoy más de lo normal. Sí, yo quería aportar un poquito a lo que habían hablado antes. Ujú, Eh, sí, entendí esto de la posición católica romana, que ellos son, aparte de lo que es la escritura, los 27 libros que se quedó ya en Cartago, ujú, aparte de eso, ellos tienen la tradición no escrita. Es por eso que hay bastantes cosas que ellos aceptan que no está en la Biblia. Para ellos no existe solo escritura. Ahora, lo que ujú. yo quería aportar era, Así es. disculpen que mi voz parece de ultratumba, pero ayer estuve en un campeonato con mis niños y me emocioné mucho y terminé así. Ya. Este, habían hablado acerca de los libros que estaban en el canon, ¿no? He Ujú, escuchado bastante que han hablado acerca de lo que son, que tenían que tener relación con los apóstoles. Ahí entendí ahora de la patrística, ¿no? Que es el estudio ujú, de los primeros, ¿no? De los padres de la iglesia, ¿no? Aparte también ujú, habló Dana acerca de, si no me equivoco, Dana, acerca de lo que la iglesia lo utilizaba, ¿no? Pero ujú, también algo muy importante era la conformidad doctrinal, ¿no? Tenía que ujú. tener coherencia con el Antiguo Testamento y también tenía que tener coherencia con la enseñanza apostólica. Y esto Claro. permitía para poder rechazar pues libros agnósticos, no apócrifos. Ujú, Por ujú, ejemplo, hablaban en lo que era lo que habló el pastor de Hermas, cuando habló, por ejemplo, cuando se habló de Moratori, él también aceptaba, decía que Hermas se podía leer, pero no lo ponía en los 27 libros, ¿no? ujú. Entonces, eso quería aportar un poquito, para Muy no bien. decir que no he leído nada. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Muy bien. Tomar bastante agua tibia Mi eh, pastilla. y su pastilla desinflamante, ¿no? Está bien. Gárgalas con agua y sal también ayudan a aliviar la garganta. Este, sí, gracias. El tema de la posición católica romana, ¿no?
tiene que ver justamente con eso, pues, ¿no? Que ellos tienen otro pie donde sostienen sus prácticas doctrinales, ¿no? La escritura, una pata de la silla y la otra la tradición, que es lo que los padres dijeron sobre la fe, ¿no? La interpretación de la escritura por los padres. Ahora, otra de las cosas del catolicismo romano que usted debe conocer también es que el catolicismo en el Concilio de Trento, ¿no? Ellos afirmaron que la iglesia, o sea, que el creyente, el fiel, no puede, no puede interpretar la Biblia por sí solo. Necesita la asistencia de la iglesia. Comprenda, ¿no? El fiel, el creyente, no puede por sí solo conocer o interpretar la escritura. Necesita la asistencia de la iglesia, que es la única autorizada para poder interpretar lo que la escritura dice. Diferente, ¿no? Como nosotros pensamos, ¿no? En la Reforma se planteó de que el creyente puede llegar a la comprensión de la palabra de Dios por la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo asiste al creyente al entendimiento de la Escritura, ¿no? La asistencia por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en Trento se determinó así, ¿no? Ningún fiel católico puede interpretar la Escritura. Necesita necesariamente la Iglesia como única autoridad para poder interpretar, ¿no? Y la Escritura no se interpreta sola, se interpreta al lado de la tradición apostólica. Entonces, esas son sus conclusiones de Trento, ¿no? Para interpretar la Biblia, también necesito conocer la tradición de los padres de la iglesia, ¿no? Que fueron instrumentos por Dios para guiar a la iglesia, ¿no? Esa es la diferencia más, ah, digamos, la más importante entre el catolicismo romano y la iglesia reformada, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Cristian, ¿sigues con la mano levantada o estás levantando ahorita la mano? Sí, sí, yo también quería comentarles ese tema del, Sí. justo quería el comentario de la posición del católico romano. Bueno, pastor, yo, Ya. esa un poco que también me llamó la atención a mí porque habla muchas con respecto a la escritura, ¿no? Que ah, esta viene a ser, es un comentario que viene a ser solo de Dios. ¿En qué forma? Así, que cuando las escrituras es una vista, o sea, es leída conforme a lo que dice el escritor, aquella viene a ser una práctica en la persona, ¿no? En ese caso. Y también viene a ser sin embargo, al entrar a la escritura en contacto con las vidas humanas, se podría decir así, viene a ser la misma que requiere la voz. O sea, la escritura habla por las personas. En nosotros también. La escritura es la que habla por nosotros, por intermedio del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros requiere ahora como en nuestro contexto, como iglesia requiere una voz auténtica para poder interpretarla, ¿no? Saber interpretarla y saber conocerla bien para hacer conocer a las personas del mundo. Y en este caso, también tiene su rasgo, ¿no? Rasgo del reconocimiento de la validez de la tradición, que no fue escrita solamente junto a aquella con la escritura, sino fueron escritos por otras personas en sí, pero fueron reconocidas por el Señor como tal. Y en el Concilio de Trento lo menciona, ¿no? En su carta, ¿no? Como bien estaba mencionando usted, ¿no? En el Concilio de Trento había una sesión que, si mal no me equivoco, en 1540 y tanto, lo menciona ahí que comprometió a la iglesia a honrar esa parte, a honrar la escritura, a honrar la escritura y no solo honrarla, sino también darle ese sentido a las tradiciones que no son escritas como talmente, sino también son recibidas por los apóstoles en boca de Cristo como tal, que vienen de a través de ellos. Y en base a eso, eh, son dictadas, claro, como todos ya tenemos en tener en claro que son dictadas por el Espíritu Santo, que nos han llegado hasta nosotros. Hasta nosotros también sigue Ujú. llegando, se es revelada a través del Espíritu Santo, pastor. Eso quería decir. Ya, muy bien, gracias, Cristian. Bueno, ahí está, muy bien. Gracias a todos los que han podido participar. Veo que ha habido bastante interés. Eh,
Y está bien, ¿no? Que se tome interés. Algunas más, algunas cosas más, ¿no? Sobre los reformadores, por ejemplo, menciona Harrison lo que Lutero y Calvino tuvieron en su momento sobre el Nuevo Testamento, ¿no? El canon del Nuevo Testamento, lo que ellos comentaron también, ¿no? Los aportes de los reformadores, ¿no? Lutero tenía algunas reservas con los escritos de Santiago, por ejemplo, ¿no? Eh, por el tema de la justificación por la fe, ¿no? Santiago menciona de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y la postura de Lutero, la justificación solo por la fe, ¿no? Entonces ahí había una situación que Lutero tenía en su momento algunos recelos por Santiago, ¿no? Pero al final fue aceptado, ¿no? Igual Calvino, ¿no? No mencionó mucho las cartas de Juan, pero también al final las consideró también, ¿no? Bueno, ahí está. Espero que hayan disfrutado, ¿ya? Espero que hayan disfrutado de la lectura. Ahora vamos a tratar un tema interesante, ¿ya? Hoy día vamos a tratar un tema interesante que tiene que ver con con los manuscritos, ¿no? Del Nuevo Testamento. Ya vamos a ver un poco cómo se fue dando los escritos, ¿no? Ya como documento, ¿no? Cómo se fue difundiendo, conservando los escritos a través de los primeros siglos, ¿no? Eh, para esto hay que considerar algunas cosas previas, ¿no? Como por ejemplo la tecnología de ese tiempo, ¿no? La tecnología de ese tiempo era una tecnología eh, todavía muy rústica, ¿no? En cuanto a lo que es la elaboración de documentos, ¿no? No era una tecnología muy moderna. Todavía los instrumentos eran muy rústicos, ¿no? Eh, también eh, el valor de los instrumentos, ¿no? De los materiales, ¿no? La conservación de los materiales no eran muy duraderos, ¿no? Los materiales no eran muy duraderos como ahora, ¿no? Entonces, todas esas cositas hizo que los manuscritos, ¿no? Los documentos se fueran conservando, ¿no? Durante el tiempo en diferentes situaciones, ¿no? Y a eso se le conoce como la historia del texto, ¿no? La historia del texto, la historia de los manuscritos, ah, cómo la iglesia fue conservando los escritos a través del tiempo, ¿no? Y hasta llegar a nosotros hoy, ¿no? Antes de entrar a ese punto y presentar las diapositivas, recuerda que la clase pasada dijimos de que ya el canon se cerró, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad para volverlo a abrir, ¿no? O sea, no es que por ahí se descubre algo en Qumran, algo más que lo que ya han descubierto, ¿no? Y se dan cuenta que no eran 27 libros, sino hay un libro más que se olvidaron de ponerlo. No, se olvidaron de poner un libro más, un evangelio más, ¿no? Entonces hay que volver a abrir y añadir ese. ¿Se acuerdan que dijimos que ya no hay posibilidad de ni de retirar ni de incrementar, ¿no? Ya se cerró, ahí quedó, ¿no? Así quedamos en la última clase, es el canon ya está cerrado. Pero fíjate un detalle. Quisiera que vayas a Colosenses, y con esto te voy a dejar meditando ya para que no puedas dormir en la noche. A ver, Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4:16. Alguien que lo pueda leer fuerte, ¿ya?
Amén, pastor. Yo, pastor. Ah, ya, adelante, fuerte, por favor. Cuando, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea leáis también vosotros. A ver, tú misma, Astrid, tú misma, coméntanos Ya, qué dice ahí Pablo. que la carta, bueno, sea leída, ¿no? En la iglesia de la laodicenses. Es una región, ¿no? La Odisea, es una región. Sí, ajá. Ajá. Dice Pablo, cuando ustedes terminen de leer esta carta, o sea, Colosenses, cuando terminen de leer esta carta, envíenla para que la lean en la Odisea. Ujú. Y la carta que está en la Odisea, que se la envíen para que ustedes la lean. Entonces, quiere decir que Pablo escribió una carta, una epístola a la iglesia en la Odisea ¿Y cuál era la carta? y que la iglesia la leía, ¿no? Porque le dice Pablo, manden la carta para que ustedes también la lean, ¿no? Entonces, hay un escrito más del apóstol Pablo, ¿no? Que es la carta a la Odisea. Ahí mismo en Colosenses dice, pues, ¿no? Pablo escribió una Ujú. carta más, pero esa carta no está en la colección de cartas paulinas, ni está en el canon del Nuevo Testamento. No está. ¿Qué pasaría si esa carta se descubre? Pero pastor, eso se menciona en el Apocalipsis también, pero no en la iglesia de la Odisea. Si Apocalipsis hay 3, si algún mal no me equivoco. estudio, una investigación arqueológica por ahí, uy, descubren la carta de Pablo a la Odisea. ¿Cómo la considerarían? Pasaría Pastor, por los mismos esa criterios, pastor. carta también se considera que podía haber Sí, sido a Efesios también. a Efesios, posiblemente fue la de Efesios, pero no hay mucho, Posiblemente, pero no la sé. Odisea dice, ¿no? No dice Efesios, la Odisea. Eh, bueno, Daniel dice que se deberían usar los mismos criterios, pero ya está cerrado el canon, pues. O sea, se volvería a abrir el canon Pero, y ya no pastor, sí, tendríamos 27 documentos, tendríamos 28. Sí, pero, claro, se cerró el cano, pero esa carta no ha sido escrita recién. Fíjate, para empezar, fue escrita por un apóstol, o sea, los mismos criterios, ¿no? La apostolicidad, si se leía frecuentemente en la iglesia, si tiene fidelidad doctrinal. Entonces, si cumple todo eso, ¿por qué no? Claro. se debería abrir entonces en la posición de Daniel, ¿no? Digamos que estamos ahorita en un concilio sobre este asunto y Daniel está aportando de que sí hay que considerarla tomando los mismos criterios que se hizo para los demás documentos, ¿no? Y si cumple, bienvenida, bienvenida sea. Claro, pastor, porque según la lectura, es que el Sí, canon no lo elige nadie, ni así es. siquiera los concilios, sino que los concilios más bien rectifican que eso es cierto por los mismos criterios que se están dando. ¿Ya? Eso es. Ya, ya, esa es la posición de Daniel. ¿Alguien apoya a Daniel? ¿Quién está a favor de Daniel? Sí, ¿O pastor. hay otra posición? Sí, pastor, yo también diría lo mismo, pastor, pero también recordemos que esas cartas eran para toda la iglesia, no para una sola persona, ¿no? Y cuando digo toda, ya se influye a todo lo que viene atrás, ¿no? Según la secuencia. Y eso Pablo reconocía también en otras cartas que eran inspiradas, ¿no? Y bien claro, habla también a lo que, como lo mencionaban antes, que era para compartir y vivir juntos como un solo cuerpo. En este caso ahí Pablo lo menciona como lo mencionaron también en el Apocalipsis 3, ¿no? En el Apocalipsis 3 lo menciona como la misma iglesia, la Odisea, si mal no me equivoco. Ya, la Odisea. Está bien. Bueno, miren, este tema de si de repente se apertura o se encuentra alguna situación así, ¿no? Un documento que es apostólico y que estuvo circulando en su primer momento, pero ya no está, ¿no? Tiene que ver con lo que dice Juan. Juan, por favor, vayan a Juan. Juan, Juan capítulo 20. A
No, el Evangelio de Juan, ¿ah? No la carta, sino Evangelio de Juan, capítulo 20. Alguien que pueda leer el capítulo 20, versículo, a ver, ¿dónde está? 20, a ver, 30, Donde me... versículo 30. 31 también. Juan 20, 30, 31. Adelante, alguien fuerte, fuerte. Ya, pastor, 20, Juan, 30 y 31. sí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya, Mm, Juan dice que el Señor Jesús hizo más cosas de las que el mismo Juan describe en su evangelio, ¿no? Pero que las que se han escrito son las suficientes que necesitamos conocer, ¿no? Entonces, considero igual que si hay los documentos que tenemos son los suficientes que necesitamos para conocer la verdad revelada de Dios, ¿no? Ya no necesitamos más información, ¿no? Por eso es que el canon se cerró, ¿no? Que ya no hay posibilidad de poder añadir más porque ya lo que se tenía que decir ya se dijo y ya no hay más que añadir, ¿no? Eso es suficiente para conocer al Hijo de Dios, ¿no? Muy bien, entonces le Pastor, dejo con esa. Sí, adelante, Astrid, adelante, y adelante. justo aquí en el capítulo 21 versículo 25, o sea, como que Sí, completa, a ¿no? La ver. idea, donde dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ujú, así es, Amén. ¿no? Es una hipérbole, Sí. pero sí, bueno, el Señor hizo mucho, ¿no? Más de lo que está registrado en los evangelios, ¿no? Am, pero ya Juan dice, eso es lo que el Señor eligió para que nosotros cumpliéramos, ¿no? Ya está. Muy bien, les felicito. Tienen que ser reflexivos, ¿ah? Un estudiante de seminario, ¿no? Tiene que aprender a reflexionar, ¿no? A pensar teológicamente, bíblicamente, ¿no? Para dar respuestas. Ustedes saben que la teología, ¿no? Nace de las reflexiones que uno hace frente a una situación, ¿no? Así nacen las teologías, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros estamos viviendo en un mundo con diferentes situaciones, circunstancias, y usted, como seminarista, estudiante de la Biblia, de la teología, quiere dar una respuesta a la situación que estamos viviendo desde una perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, tiene que reflexionar, pensar, analizar y traer una respuesta, ¿no? Eh, y eso se hace, pues, meditando, pensando, reflexionando, ¿no? Sobre algún asunto, ¿no? Vamos a avanzar un poco entonces al tema de hoy. Voy a hacer uso de la presentación que nos va a acompañar sobre los manuscritos, ¿no? Eh, no se olvide de que voy a dejar un balotario de preguntas para que usted pueda ir respondiendo las preguntas y eso lo voy a tomar al final en su examen, ¿no? Es un examen oral, no es escrito, ¿no? Como ahora le pregunto, ¿no? Hermana Marta, por favor, díganos de qué trata esta pregunta. Y la hermana tiene un minuto, dos máximo para que pueda responder, ¿no? Entonces, responde bien, ya está, suficiente, ¿no? Responde mal, hay una segunda posibilidad, ¿no? Si no responde bien a la segunda posibilidad, hay otra tercera posibilidad, pues, ¿no? Tenemos que ser bíblicos, tres posibilidades siempre, ¿eh? Como le dijo el Señor a Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces le dijo a Pedro que lo amaba? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces?
3 veces. Tres, pues, ¿no? Yo tengo que ser también bíblico, ¿no? No, no sabe una, la segunda, tercera. Ya está, la vencida. Ya. A ver, Rosita está preguntando algo, vi un chat ahí que no sé. A ver, ya está. Está aportando algo más, Rosita, sobre el tema que estaba mencionando de las cartas que se puedan encontrar. Muy bien. Harrison también lo menciona, ¿no? Perfecto. Ya, voy a presentar entonces el PowerPoint. Share, compartir. Me avisa si se vea. Amén. Amén, Amén. pastor. Sí se ve. Sí, gracias, gracias, gracias. Gracias por su asistencia. Ya, entonces vamos a ver el texto, ¿no? El texto que se fue elaborando en la transmisión del mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en los antecedentes sobre los idiomas es que el texto que se usó en el mundo del Nuevo Testamento, el lenguaje también que se usaba en el mundo del Nuevo Testamento, principalmente era el griego, ¿no? Era el idioma, digamos, universal que se usaba, ¿no? Entonces, la escritura que, digamos, se usaba con mayor frecuencia era el griego. Entonces, vamos a ver un poco de esto. Todos los libros, ¿no?, que se escribieron del Nuevo Testamento se escribieron en griego, ¿no?, que era la lengua extendida por todo el Oriente, ¿no? Como su uso era generalizado, se llamaba koiné, ¿no? El griego que se usaba ah, se le conocía como koiné o ordinario. Era un griego común ordinario, ¿no? Era del lenguaje coloquial, popular, ¿no?, de la gente. No era un griego muy elaborado gramaticalmente, ¿no? Digamos, sería como una especie de no sé si usted ha aprendido algún idioma, ¿no? Pero cuando uno aprende un idioma de manera empírica, ¿no?, informal, ¿no?, lo llega a hablar, ¿no?, pero no conoce bien la reglamentación del idioma, ¿no? No conoce los tiempos, la conjugación, ¿no? Entonces, pero sí lo puede hablar, se puede comunicar de una persona a otra, ¿no? Y también puede escribir con esas deficiencias, ¿no? Entonces, así era el koiné griego en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo hablaban la mayoría de personas, se comunicaban entre ellos, se entendían, ¿no? Se escribían también, pero gramaticalmente, académicamente, tenía algunas deficiencias, ¿no? No era un idioma ah, elegante, por así llamarlo, ¿no? En ese idioma se desarrollaba toda la vida del Nuevo Testamento, ¿no?, y los escritos. Entonces, cuando hablamos de los escritos del Nuevo Testamento, estamos hablando de este tipo de lenguaje, ¿no?, griego koiné, ¿no? A excepción de algunos documentos, ¿no?, que tienen una mejor elaboración en su griego, ¿no?, que es, por ejemplo, Lucas, ¿no?, en su Evangelio, tiene una mejor elaboración, ¿no? Según los expertos en el idioma griego, tiene una mejor elaboración. Quizás por su formación, Lucas era investigador, ah, tenía también conocimiento de medicina, ¿no? Entonces, quizás manejaba mejor el idioma, ¿no? Griego, el griego, ¿no? Y hebreo, el libro de Hebreos también, ¿no?, tiene un nivel de griego un poquito mejor, ¿no? Pero los demás sí van por el lado del koiné, ¿no? El griego koiné. Ahora, ¿por qué? Porque a excepción de Pablo, ¿no?, las cartas de Pablo, a los apóstoles, ¿no?, Pedro, Mateo, ¿no?, eran hombres sin mucha preparación formal, ¿no? Entonces Dios usó a estos hombres con sus capacidades también, tal y como la tenían, ¿no?
Eh, Porque una de las cosas de la revelación de la escritura del Nuevo Testamento es que Dios usó a hombres con todas sus capacidades, ¿no? Con toda la formación que ellos tenían, ¿no? Entonces, el griego que se usó en el Nuevo Testamento era este griego, ¿no? Común, ordinario, koiné. ¿Y dónde se hablaba? En toda la región extendida del Imperio Romano, ¿no? Ahí está el mapa en el lado de Oriente, ¿no? Todo lo amarillo es el lado oriental, ¿no? Se hablaba el griego en toda esa parte, ¿no? Bien, avanzamos un poco más. En cuanto al material, ¿no? En cuanto al material que se usó para poder hacer los escritos, al principio se usó casi exclusivamente el papiro, ¿no? El papiro ah, era el material que se usaba para mantener los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Hay algunas cosas que se han encontrado en Egipto, ¿no? Pero luego, a partir del siglo IV, se hizo más común el pergamino, ¿no? El pergamino. Entonces, hay, al comienzo, hay estos dos tipos de materiales, ¿no? El papiro y el pergamino, ¿no? El papiro era un material un poco no tan duradero, ¿no? Se deterioraba con facilidad los papiros, ¿no? No conservaban mucho, el material se iba descomponiendo, se iba desgastando, ¿no? Por eso es que su copia era más frecuente, ¿no? El papiro, ¿no? El pergamino, el pergamino a su vez fue un material un poco más resistente, ¿no? Por lo mismo del material, pues, ¿no? El papiro era de cortezas de árboles, ¿no? De unas como especie de bambús que crecían en el Nilo, ¿no? En el río Nilo, sacaban la corteza de esas como bambús que crecían ahí y de eso entretejían, hacían todo un proceso y sacaban como especie de una hoja rústica, ¿no? Y ahí conservaban los escritos, ¿no? El pergamino más bien ya se usó de otro tipo de fuente de material, ¿no? Que era la piel de los animales, ¿no? Como especie del cuero, ¿no? La parte más blanda de la piel del animal se usaba ahí para conservar, ¿no? Había un tratamiento y duraba más ese material, ¿no? Papiro y pergamino, ¿no? Habían unos pergaminos que se llamaban palimpsestos, ¿no? Que tenían alguna particularidad de poder ser lavados, ¿no? O raspados para poder escribir encima algo nuevo. No era como una especie, se podía borrar lo que se había escrito en ese pergamino, ¿no? O sea, se raspaba, ¿no? Se raspaba, siendo la piel del animal, se podía raspar, ¿no? Limpiar de la tinta que se usaba, ¿no? Y volver a usarlo en un... Eh, Ahora, la forma como se usaban, ¿no? Al comienzo eran en forma de tiras, ¿no? En forma de tiras, ¿no? Como, como láminas, como rollos, como una cartulina enrollada, más o menos así. Eran los pergaminos y los papiros, ¿no? Se usaban así. Pero luego se fue diseñando un poco mejor para su mejor traslado y su mejor lectura, ¿no? En códices, ¿no? Y los códices eran pues pedazos de pergamino, ¿no? Cosidos, ¿no? Uno con otro, ¿no? Eh,
Y de esa manera, pues, tenía un mejor traslado y una facilidad para poder leer, ¿no? Girar y regresar de un lado a otro, ¿no? Entonces, eso fue el antecesor de lo que sería después los cuadernos, pues, ¿no? Que ahora usamos, ¿no? Los códices, ¿no? Tenía una mejor, se podía maniobrar mejor, ¿no? Usar mejor. ¿Está levantando la mano alguien? ¿Cristian? ¿Cristian? Sí, pastor, ahí justo estoy escribiendo y leyéndolo también. Dice ahí los hay bíblicos. ¿Qué debería, ahí qué debería ir? Serían los escritos, creo, si no me equivoco. Los A ver, los escritos hay bíblicos o los hay bíblicos. Hay una parte, a ver. más abajo está más. Cerca no, no, en esa, ahí está, cerca al mismo, los hay bíblicos. ¿Qué debería ir ahí? Importancia, los hay Es bíblicos. que los códices, Los códices, códices, ahí. los códices, ¿no? Eran materiales hechos de pergamino con la forma cosida, ¿no? Tipo hojas cosidas, que no solamente fueron usados para la escritura del Nuevo Testamento, ¿no? Era un material que se usaba también para otros fines, ¿no? Por eso es que se menciona que también hay códices bíblicos del siglo VI, Ah, ¿no? ya. También se usaron para la escritura. Entonces sería ahí los códices también, los códices bíblicos. Sí, Los códices. los códices Co- también hay bíblicos del ay, siglo, ah, ya, sí, para que ya, puedas, gracias. bueno, quizás para entenderlo mejor, ¿no? Está bien, Cristian. Entonces, los materiales eran dos en su mayoría, ¿no? Los papiros y los pergaminos, ¿no? Los que más resistieron al tiempo fueron los pergaminos, ¿no? Eh, Desde el siglo XII, ¿no? Desde el siglo XII ya se empezó a hacer uso más del papel, ¿no? Desde el siglo XII. ¿No? Hasta ese entonces había mayor códices, ¿no? Los códices eran los que se usaban más. Al siglo XII ya empezó el uso del papel, como digamos ahora lo tenemos, ¿no? Eh, Muy bien. En cuanto al formato, ¿no? El papiro solía ser en un rollo, ¿no? Y los pergaminos en formato de códice, ¿ya? Entonces, así era como se iban guardando, elaborando los escritos. Muy bien, vamos a tener ahora un pequeño descanso. Son 8:40. Vamos a descansar unos 15 minutos para que pueda ah, tomarse algo, ¿no? Refrescarse un poco, ¿no? Y luego regresamos en 15 minutos para continuar con esta sección, ¿ya? Entonces, paramos un rato acá, stop, ya está. Y regresamos luego del comercial, ¿ya? 15 minutos, regresamos, ¿no?